Estoy ahorita con un experto en comercio internacional, Jorge Serna, una leyenda con más de 4 décadas. 40 años en el medio de Agencia Banal. Hemos llevado pues, toda esa trayectoria y la verdad muy contento de seguir en este medio. ¿Cuándo cumpliste 40 años? Los 40 años los cumplí ahora el 4 de junio. Precisamente entré un miércoles 4 de junio y este año concurrió con los 4 de junio miércoles. ¿Qué iniciaste haciendo? Empecé directamente en la Agencia Banal. Empecé como tramitador y dentro del tramitador en un mes, 2 meses empecé también a hacer pedimentos en- para importación y exportación. ¿Qué estudiaste, Jorge? Yo fui la primera generación de aquí de Guadalajara, en una escuela que inició, no sé si todavía esté, pero fue de tramitación aduanal. Ah, literal. O sea, ¿eso es una carrera? ¿Tramitación aduanal? Así es. Ahorita ya es, en aquel tiempo fue a nivel técnico, ahora en estos tiempos es de licenciatura, Ok. ¿verdad? A ver, para separar. Entonces, ¿tú también trabajas con Hernández Marín o en Hernández Marín o usando la patente Hernández Marín o cuál es la diferencia? Mira, yo creo que trabajo para, se puede decir para Hernández Marín y con Hernández Marín. ¿Por qué? Porque también he sido mandatario del licenciado Manuel Hernández con la patente. Como Javier, ¿tú también fuiste mandatario? Así es. Ok. ¿Y por qué fuiste y por qué ya no eres? Por la confianza del licenciado que me ha tenido y me conoce también de muchos años. Entonces me pidió que si podía ser su mandatario. Ahorita no estoy como mandatario porque no he hecho ahorita, cada cierto tiempo tienes que hacer un examen. Ahorita Ok. por la cuestión del trabajo y todo se me ha ido el tiempo y no lo hemos preparado, pues, ¿verdad? Y tú tienes tu empresa aparte. O sea, trabajas también al mismo tiempo eres una empresa separada, ¿verdad? Así es. Ok. Dentro de la patente, de las instalaciones del licenciado Manuel. Oye, pues felicidades por 40 años. Gracias. Hace 40 años, ¿qué estabas haciendo? Hace 40 años me estaba estudiando, Ah, ok. ¿verdad? Pero me entró la inquietud, estudié esta carrera y cuando salí de la escuela, pues rápidamente conocí a una persona que trabajaba en la aduana en aquel tiempo. Ella misma fue la que me recomendó a una agencia aduanal y de ahí inicié, pues empezando, pues inicié conociendo el medio. ¿Tú Que de- iniciaste haciendo los pedimentos? ¿Eso fue después? Eso fue después. Primeramente, pues vas entrando poco a poco, te meten como tramitador para que vayas entrando en el medio y vayas conociendo mercancías. Porque pues mucha gente o jóvenes que entran pues no conocen, a veces no conocen lo que es un tornillo. Le ponen una parte de metal porque si un tornillo lo ven con una parte de cabeza diferente, para ellos dicen es una parte de metal, es decir. Ujú. Entonces, es una de las bases conocer mercancías. Claro, nunca terminas de conocer porque pues, es siempre cada tiempo van cambiando los productos, pues, pero lo básico, pues, refacciones es donde vas aprendiendo. Ok. ¿Y tu primer pedimento, te acuerdas cuándo lo hiciste? Sí, claro, fue un pedimento de refacciones de maquinaria para tractores agrícolas. Sí, te acuerdas tal cual. Sí, por eso lo tengo bien marcado. Sí, Sí. ok. Y o sea, ¿cuántos tractores? ¿Qué era? ¿Para qué empresa? ¿Qué? Pues mira, no sé si puede decir el nombre de la empresa. Claro, La empresa que manejamos ese tiempo era Taxa. ya. Entonces traía algo de volumen. El vuelo llegaba siempre, cuando ya me cambiaron al aeropuerto, yo estuve en Guadalajara 2 meses. Y cuando me cambiaron al aeropuerto ya empecé a hacer esa operación junto con los dos compañeros más. Entonces el vuelo llegaba a las 5 de la mañana Sí. y la descargada del avión y todo, a las 7 ya estaba lista para empezar a trabajar. Entonces nosotros llegábamos a las 7 de la mañana y recogíamos las facturas de la compañía aérea, que era Mexicana de Aviación en aquel tiempo. Mm, ujú. Entonces, conforme a las facturas, ya vaciábamos todas las facturas, o sea, todos los ítems de los productos en una hoja de papel y lápiz.
y cuadrábamos todo. Había hasta centavos. Cuadrábamos todo, clasificábamos y había centavos en aquel tiempo. Entonces, y una vez que terminábamos, cuadraba todo, fraccionaban salarias, pesos, pesos brutos, pesos netos, valores, precios unitarios y revisar con un montón de estos diarios oficiales. Todo era a Ujú. mano, todo era manual, porque en aquel tiempo no se usaba nada de tecnología, Exacto, ¿verdad? sí, ese es otro tema. Ajá. Entonces checábamos, más o menos fuimos aprendiendo qué fracciones requerían algún permiso de Secretaría de Economía. No, era Secofi en aquel tiempo. ¿Qué es la Secofi? Era la Secretaría Secretaría de... una secretaría. de Fomento Industrial. Ajá, Fomento industrial. Ok. sí, ¿verdad? Entonces, algunas fracciones requerían, o unos productos, pues para que me entiendan, requerían de algún permiso. La mayoría de muchas mercancías requerían permiso. Entonces, ese permiso teníamos que anotarlo junto con el pedimento, que eran unas hojas así, de este tamaño, y unos máquinas de escribir con un carril largo. Entonces, y una vez que ya terminamos los pedimentos de camaronear, con mucho cuidado, porque pues, la autoridad nunca te acepta, pues, tachaduras, rayones, o tiene que ir en limpio, ¿verdad? Entonces, una vez que terminábamos los pedimentos de importación o de exportación, presentábamos a la aduana. Entonces, la aduana lo registraba en un libro y la misma autoridad nos daba los números de pedimento, sino que ahora pues, cada quien tiene su sistema electrónico y nos damos el número de pedimento. Pero en aquel tiempo, la aduana te daba el número de pedimento. Ok. Entonces, era para todo general. O sea, si una agencia llegaba, por ejemplo, nosotros nos tocaba el 1, y otra agencia le tocaba el 2, y otra agencia el 5, y yo llegaba el día siguiente, me tocaba el 7, y así, hasta que terminaba el año del 1 al consecutivo al terminar el año 2 de diciembre. Y ahorita mencionabas máquina de escribir. También se usaba papel, pluma, todo, o sea, o todo era máquina de escribir, o sea, No, todo era, tenemos hojas de papel, tamaño oficio, porque pues eran eran embarques de volumen. Entonces todo lo hacíamos con lápiz y calculadora. Vaciábamos todo. Y ya una vez que vaciábamos todo, lápiz y papel, ahora la máquina de escribir. Agarramos una práctica como si fuéramos de la PGR. Se escuchaban las máquinas en las oficinas en el aeropuerto, que no eran oficinas, eran unos campers. Ya, porque no había permisos para fincar los módulos que hubo hace poco, pues. Sino que eran unos campers, y estábamos dentro de unos campers y se escuchaban las máquinas a lo que volábamos. Por los tiempos. ¿Por qué los tiempos? Porque la aduana trabajaba antes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, nada más. Y para registrar pedimentos, nada más nos aceptaban hasta las 12 del día. Después de las 12 del día ya no podemos registrar el pedimento. ¿Verdad? y hasta ahí. Así es. Entonces, los que alcanzaban a registrar, ok, ya nos nombraban el vista, todo era manual. Ah, tal vista tiene menos pedimento, menos operación, se va con este vista o con este vista, o sea, de ahí el de la autoridad nos nombraba el vista, ¿verdad? Ok. Entonces, los despachos antes eran muy diferentes ahora. Los despachos, los impuestos se pagaban hasta final. Hasta final. O sea, primero nos presentábamos el pedimento a la aduana nos daba el registro, nos lo mandaba con un vista aduanal, que era gente bien preparada, los vistas aduanales antes. Eran ¿Los qué, perdón? vistas aduanales, ¿Vistas? vista aduanal. ¿Vista de Ujú. ¿Existe todavía? No, ya no. Ahora son verificadores, como los nombran. Ahora les llaman verificado. Ok. Ajá. Pero en aquel tiempo eran vistas aduanales, eran licenciados vistas aduanales. Venían nombrados de la Ciudad de México a toda la República. Unos los mandaban acá a Guadalajara y otros a otras ciudades o puertos, ¿verdad? Entonces ya nos pasaban con un vista banal y todo era revisión. No había sistemas aleatorios, nada. Toda la mercancía era en revisión. Toda la mercancía se Todas. revisaba. Impo y Expo, todo era manual, toda era revisión. Había vistas que sí nos revisaban al 100, había vistas que nos revisaban al 10. Depende cómo hubiera el tipo de productos, nos daban agilidad. ¿Y cuál es la diferencia del volumen de importaciones y exportaciones en ese tiempo ahorita?
No, siempre he sido más importaciones, Ok. siempre. Bueno, ahora en esos tiempos las maquiladoras, pues sí tienen algo de volumen de exportación. Pero en aquel tiempo, pues era menos de todas maneras, era menos comercio, se puede decir. ¿Por qué? Porque había menos empresas. Sí había trabajo, pero no como ahora. Ahora ha crecido muchísimo. No había Ujú. No, comercio electrónico. no existían las mensajerías. No había DHL, no había UPS, no había FedEx, no existían, todo eran vuelos de carga de Mexicana, Aeroméxico, Delta, American Airlines, eran los que traían las mercancías. Western, pero no había mensajerías en aquel tiempo, entonces todo lo que llegaba con nosotros con las agencias aduanales. En aquel tiempo aquí en Guadalajara, que yo recuerdo, éramos como 7 agencias aduanales nada más. Éramos poquitas agencias. 7 en 7, 8, todo Guadalajara. ajá, en aquel tiempo. Yo recuerdo. Y ya posteriormente, pues ha ido el crecimiento son como 50 o más. Y las mensajerías empezaron como en el 90, 91, empezaron a llegar las mensajerías, Ah, ¿verdad? ok. Entonces, ¿Y antes cuánto tiempo te tomaba hacer una operación completa? mira, nosotros salíamos o sea, preparábamos los pedimentos cuando salíamos de trabajar del aeropuerto. Nos veníamos a Guadalajara, preparábamos todo un día antes y al día siguiente nos llevábamos los pedimentos para despachar. Entonces, podría salir el mismo día una operación, pero curiosamente, antes, hasta el último se pagaban los impuestos. Es decir, nos mandaban despachábamos con el Vista, ya nos daba el pedimento firmado. Si había los recursos para pagar los impuestos, los pagábamos en ese momento. Y si no había recursos, se quedaba el pedimento resguardado ahí con la autoridad. Nos guardaba todos los pedimentos hasta que tuviéramos los recursos para pagar los impuestos. ¿Y ahorita los impuestos se pagan antes? Antes, no, después de todo, después de que ya tuviéramos firmado el pedimento. Ah, pero actualmente sigue siendo así. No, ahora se pagan primero los impuestos. Ah, ok. Ahora ya es Ajá, antes. entonces es al revés. Entonces, anteriormente en aquel tiempo no había bancos en las aduanas. Era la caja de la aduana. O sea, la Ajá. aduana tenía su Todo su propia. control. Ajá. Ok. Era su personal de aduana directamente, no había concesiones. Mm. Todo era personal de la aduana y la caja era la aduana. Todo No, lo manejaba el gobierno, la aduana en ese tiempo. así es, Ok. ¿verdad? Ok. Y también mencionabas, o sea, me contaste que ibas al teléfono para hablar, Sí. teléfono público, y ver si ya habían depositado, si ya habían pagado esos impuestos o algo así. Sí, porque a veces nos juntaba pues, algo de pedimentos ahí en la autoridad. Nos guardaban los pedimentos mientras tenían dinero los importadores para pagar. Que anteriormente se pagaba con cheque o se pagaban en efectivo los impuestos en la caja de la aduana. Ujú. A veces me llevaban los bolsos llenos de billetes o me llegaban y con el dinero en efectivo pagaba los pedimentos, Ok. ¿verdad? O sea, te permitía los dos, cheque o en efectivo, ¿verdad? ¿Y cuántos pedimentos pagabas en ese? No, sí pagábamos unos 30 pedimentos, 30 O sea, pedimentos. de todos los clientes que traían Todos y los así. clientes, la mayoría con cheques de la agencia, ¿verdad? Y otros que te manda el efectivo el importador, pagábamos en efectivo el pedimento, Ok. ¿verdad? Vamos a hacer un Y, corte porque creo que pero traes. para eso, para pagar los pedimentos, pues no teníamos teléfono ni en el camper. Entonces, ¿qué hacíamos? Siempre tenía que traer mis monedas para pasar al teléfono público, a la sala del aeropuerto. Y Ok. ahí ya me reportaba yo con mi libretita para hablar qué clientes habían ya depositado para los recursos para pagar los impuestos, Ok. ¿verdad? Ah, Entonces, y así se hacía, o sea, te llevabas todo en cash o demás, o cheque y demás. sí, mira, había mucha confianza con la gente banal que trabajábamos, nos daban cheques, claro, le ponían la razón social al quien se iba a pagar. En aquel tiempo se pagaban a nombre de la tesorería de la federación. Ujú. Si tenía que pagar fletes a las compañías aéreas, me daban cheques a nombre de Mexicana de Aviación, American Airlines, y yo ya ponía la cantidad.
porque las cantidades no las sabíamos. Entonces, nosotros le llenábamos las cantidades a máquinas, todos los cheques, todo era máquina de escribir, ¿verdad? Todo era máquina de escribir. ¿Y Ujú. qué pasaba si estabas escribiendo, si estabas en tu máquina y luego te equivocabas? No, pues nos ingeniábamos con mañas, le dábamos la bendición y le borrábamos con mucho cuidadito y luego le dábamos ¿Le borrabas? con la tecla, ajá. ¿Cómo se lo borrabas? Pues con un borrador, pero muy finito, o sea, Ok. decías como que ya no se nota o ya no se ve o algo y le dábamos y sí, sí pasaba porque si lo dejábamos, se hace uno mañoso para esas cuestiones. Pero ¿por qué te haces mañoso? ¿Porque si no tenías que reescribir toda la hoja o algo así? Por ejemplo, los pedimentos sí, ya llegamos a un pedimento grande con varias fracciones, imagínate hacer todo el pedimento, era bien complicado y Ujú. los tiempos, ¿verdad? Entonces, sí, nos hacíamos y hacíamos como que borrábamos hoja por hoja, y luego acomodábamos de vuelta y cuadramos y nos quedaba bien. Ya cuando de plano no se podía, pues teníamos que hacerlo de nuevo todo. ¿Y eran estas hojas así tamaño oficio? No, eran más grandes que los oficios. Los experimentos eran más grandes. En unos formatos y tenemos que cuadrar, te digo, fracción de salario, la excepción, el precio. Antes no eran precios estimados, eran precios oficiales en aquel tiempo. Entonces, y eran centavos y eran millones de pesos. Ujú. Nos tocó en la etapa de los impuestos de millones de pesos. No eran ahorita, Antes de ujú, la... cuando los salidas de Gortari, Ajá, la que le, devaluación. que le quitaron los ceros. Ya. Entonces hacían los pedimentos de millones de pesos. Oh, Págame este pedimento con tantos millones de pesos. Págame ese flete tantos millones de pesos. ya. Entonces, todo eso nos tocó. Qué bonito, qué chido. ¿Y había mucha diferencia entre hacer una operación que fuera marítima, una aérea o algo así? O sea, había, sí, o sea, algo terrestre o algo aéreo, ¿había mucha diferencia? Mira, los procesos son similares, pero sí llevan diferentes en los despachos. O sea, el despacho es similar más bien, pero sí llevan diferentes procesos, Sí. ¿verdad? En marítimo, pues sí, se llevan las citas para despacho, en revereda BL, o sea, es más lento, pues. Ok, Terrestre, pues allá en frontera, pues hay unos carriles especiales para ciertas empresas certificadas. Y ya. aquí en los aéreos, pues siempre son al 1000 por hora. El aéreo siempre es urgente. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho volumen de varias guías, por ejemplo, hoy, y todo urge al Mm, momento, porque hay compañías, empresas que requieren de algunas refacciones urgentes y puede parar la producción, o empresas IMEX que ocupan un producto porque si no, se para la producción también. sí, o sea, el envío aéreo siempre es para que llegue así, lo más rápido que se pueda. Siempre hay Así mucha es, presión ahí, ¿no? O sí, más. siempre. Hay que aguantar, hay que tener la mente, hay que dormir bien. Y todo. Alimentarte bien. Sí, sí, sobre todo el fin de semana, pues te la pasas bien el viernes, el sábado, pero ya el domingo, pues los que somos responsables, pues para levantarse uno bien toda la semana Los y, que es- son responsables. y estar al 100 o más del 100 porque todo urge. Sí, claro. Y el cambio de lo analógico, o sea, manual a digital, ¿cómo fue? ¿Y te acuerdas cuál fue el primer programa que usaste o el contacto con las primeras computadoras? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo revolucionó? ¿Te emocionaste? ¿Dijiste por fin? Sí, sí, agilizó muchísimo el trabajo. Pues mira, de primero todos los compañeros que manejamos máquinas civil y nos dicen, ya en próximo año entra el sistema de cómputo, pues todos estábamos medios asombrados y asustados, pues cómo iba a funcionar las máquinas, porque para nosotros era todo nuevo, ¿verdad? Entonces empezamos nosotros con el sistema de MS2 Ujú. y con unas pantallas verdes de las computadoras y muy lentas. Entonces nos esperábamos porque las máquinas las escribíamos rápido. Y las computadoras le daban la información y todo era muy lento el proceso de las máquinas. Se tardaba estabas tecleando y lo Ujú. que aparecía el texto en pantalla y todo. Así es, Ok. ¿verdad? Pero lo más, lo que más, así el cambio más drástico, más radical que viste, que te convenció que dijiste esto ya es el futuro. Pues, no nos caía el 20. Ok. Cuando empezamos no nos caía el 20, pero sí, sí nos platicaban entre los cursos y pláticas, nos decían que ese era el camino para empezar
lo electrónico, pues, las tecnologías. Y empezamos, las aduanas pues todavía no tenían tampoco nada de procesos electrónicos, sino que hacíamos los pedimentos en las computadoras y cada semana se mandaba un reporte a la aduana de las operaciones que hacías. Se mandaba por medio de un disco flexible. Esa es la información que le mandabas a la aduana. Con un escrito presentabas, se le llamaba CADEPA, en ese reporte. Sí. Y ya posteriormente, pues desaparece el CADEPA y ya vienen poco a poco ya evolucionando los sistemas electrónicos a la actualidad. Y, por ejemplo, ¿cuándo fue el primer contacto que tuviste con una computadora? O sea, ¿cuándo les instalaron las computadoras? Mira, las computadoras más o menos empezaron a instalar como en 91, creo más o menos, 1991. Entonces pues, ya teníamos 6 años de máquina de escribir y entonces el sistema de cómputo, pues, más o menos como 91, principios de 90, no, 91, más o menos. El internet se lanzó creo que en el 89 o creo que se formalizó en el 93, algo así. ¿Ya había internet? Había internet, pero no funcionaba al 100. ¿Por qué? Porque cuando no se validaban los pedimentos, hacíamos todos los pedimentos y después teníamos que mandar a validar. Empezaba la validación por medio de un módem. Ok. Entonces mandaba la información y la respuesta de que estaba correcto el pedimento. Ok, entonces se instalaron las computadoras, inició este proceso de adopción de la Sí, tecnología. Al principio no fue como tan mágico, pero ¿cuándo fue, o cuántos años después sí fue el momento en el que ya ya, se notó el cambio así drástico, que ahora ya. sí ya viene lo digital, viene con todo, ya, esto es el futuro? Ya que empezó a caminar bien, ya fue como 92, 93, como 93. Ok. Empezó los pedimentos ya fase 3 y empezó ya más información. Ya no fue necesario mandar los discos de CADEPA al- a la aduana, sino que ya fue ya prácticamente ya información conectada ante la autoridad. Ya eso Ya lo hizo empezó, mucho más eficiente. sí, ya empezó a caminar ahí. Entonces ya la autoridad ya tenía más información de toda la operación. Empezó a tener pues la Mm, información de toda la operación. ok. En cuanto a estas tecnologías y demás y todo, ahorita trasladándonos así como, no sé, 93, 94, 1994, ahorita actualmente, ¿cuáles han sido los cambios más drásticos que tú has visto, que tú has observado? No, sí, pues, sobre todo el sistema de cómputo electrónico ha sido más rápido. Más Muy rápido. rápido, las aduanas también, los formatos de aduana. Presentabas antes los 20 pedimentos y tenían que estar modulando pedimento por pedimento. Entonces, salió rojo ese pedimento, tenías que hacer separación de las mercancías. Bájame esto porque ese me salió rojo. Ahora no. Ahora hay 20 o cantidad de pedimentos que presentes. Doda y Pita, decías. Anteriormente, anteriormente era una relación simple. Y después de la relación simple se fue a Doda. Ok. Y de Doda pasó a Pita. Pero ¿qué es? ¿Qué es? Creo que ya me habían mencionado ese término, pero no lo recuerdo. Es un programa que implementó la autoridad para agregar varios pedimentos en SQR. Entonces, en vez de presentar todo el papeleo que presentábamos antes, nada más presentas un... Es más, ya ni presentas el simplificado, el pedimento simplificado, ya no lo presentas, presentas el PITA y con el gafé del tramitador se activa el sistema, se sale de verde o rojo. Ahora, o sea, hay mucha tecnología, muchísimo avance ahora. Sí fue mucha fricción, o sea, entonces al principio dices que no jalaba tan bien, o internet estaba lento y demás. Sí, O sea, ¿cuántos años después fueron como 4 o 5 años para que ahora sí ya se empezara a estandarizar? O sea, que ya se fuera eliminando esa fricción. así es. Sí, porque empezó a llegar más volumen de mercancías a nivel nacional. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la propia actualidad se ha dado la agilidad de los sistemas electrónicos. Y no, si estuviéramos como antes, pues imagínate, se hubiera quedado parado muchas mercancías, no había tanta agilidad, pero ahorita con los procesos y con el PIT que se agregan varios pedimentos, es mucha facilidad. ¿Y hay alguna, por nostalgia o porque es verdad,
Pero ¿hay algo, algún proceso antiguo o de aquellos años que se te hace que era mejor que los de ahorita? Ah, mira, pues en mis tiempos yo podría decir que era mejor cuando la máquina de escribir para nosotros era mejor, pero cuando empezamos con el sistema de cómputo, pues te vas dando la idea de que vamos evolucionando junto con el mundo, pues todo el mundo va evolucionando y no, pues siento que ha avanzado mucho el mundo, Ya. ¿verdad? ¿Y has visto alguna, o sea, trae muchas ventajas? ¿Y has notado desventajas en todo el avance de la tecnología y de la implementación en comercio exterior, en las aduanas y demás? ¿Has notado algo que digas, esto no está tan chido? O que digas, benefició esto, pero la contraparte es esta. No, no le veo desventajas, todo le veo mucha ventaja. ¿Por qué? Porque el sistema de cómputo haces un pedimento y te lo calcula ya todo. Quieres saber una fracción arancelaria, tienes un programa para checar la fracción arancelaria, te lo da todos los requisitos que está sujeto. Anteriormente lo checamos todo en diario oficial, en papel. Ahora le metes la fracción y te da toda la información. Entonces es muchísimas ventajas y seguros y menos estrés, pues, para hacer un pedimento. Y en todos estos 40 años me imagino que has vivido de todo. No, claro, de todo. ¿Y has tenido alguna experiencia difícil, alguna experiencia picosa con la autoridad aduanera o algo así? ¿Algo extraordinario que nos puedas relatar ahorita? Ah, mira, pues como todos los que trabajamos en este medio, a veces hay criterios de los, ahora que no son vistas, ahora son reconocedores de aduanas. Pues a veces hay un criterio de alguna fracción arancelaria, que hay una duda, algo, pues nos mandan a un muestreo a ver si efectivamente estamos correctos en la fracción arancelaria, pero gracias a Dios todo hemos salido bien. ¿Y te han tocado ahorita pasando al tema de los clientes? ¿Desde hace cuánto tienes tú tu propia empresa? Ah, mira, pues con el licenciado Manuel tengo 12 años, es lo que tengo con él. Entonces es lo que inicié también mi propia empresa. Desde hace 12 años. Así es. Ok. ¿Y te ha tocado clientes que se hayan pasado de listos o lo hayan intentado, que te hayan intentado ver la cara a ti o a la aduana, a los dos? Fíjate que no, por la experiencia que hemos tenido, Mm. pues no agarramos, o sea, por lo regular, por instrucciones del licenciado Manuel, pues es muy difícil que agarremos personas físicas sin conocer. Aquí lo que hacemos es manejar empresas y las empresas, pues, como sabes, llevan responsabilidad también, ¿verdad? Entonces nos firman una carta encomienda, donde la carta encomienda ellos se comprometen y bajo juramento de que todo es verdad y todo lo que declaran, valores y descripciones. Entonces, es la parte de la seguridad que nos da a nosotros también, que nos firmen una carta encomienda. Entonces, pero así, no, de que alguien me haya llegado con una sorpresa, algo, no. Ok. ¿Esa carta encomienda es estándar o es como protocolo que la firmen todos los clientes? Ese es un formato que nos da nuestra agente aduanal y fundamentado con varios artículos de la ley aduanera, código fiscal y donde el cliente firma bajo protesta, pues. Ah, ok. Pero sí es algo que todos los clientes la firman. Sí, de hecho, pues está también el cargo conferido electrónico ante el SAT, donde aparece la patente aduanal y la gente aduanal lo acepta. Aparte de eso es la carta encomienda. Y la encomienda, pues es muy comprometida, pues, para el cliente. Y en todo este tiempo, ya sea en tu propia empresa o antes, ¿cuál ha sido la operación más complicada, la más difícil de resolver? Pues mira, lo que yo tengo trabajando como, se puede decir, como empresa o como Manuel, no tengo complicaciones, pero cuando empezaba con otras agencias o algo, una vez me tocó un menaje de casa. Y los menajes de casa, pues a mí no me gustaban, entonces esa vez me tocó hacer un despacho de menaje de casa y pues traía de todo, chile, mole, pozole, y había mercancías que no eran de menaje de casa, porque, me traje una maquinita para cierta actividad. O a veces entonces tenemos que separar lo que sí era menaje de casa y lo que no era menaje de casa para que pagar los impuestos y cumpliendo con los requisitos, pues. ¿Cuál es el término que usaste ahorita? ¿Mena de qué? Menaje de casa. ¿Qué es eso? Menaje de casa es como cuando tú vas al extranjero, vives en el extranjero y te traes tus cosas.
tu refrigerador, tu televisión, o sea, Ok. ¿verdad? Que tiene que venir visado por el consulado mexicano del país donde estés. Y eso es Una complicado relación. porque en una casa pues hay objetos de muchas y de todas índoles, entonces clasificar cada uno o algo así, esa es la Sí. complejidad. Bueno, hay una fracción arancelaria donde sí lo clasifica como homenaje de casa, Ok. pero dentro de esa fracción arancelaria pues hay productos que no entran como homenaje de casa, como te decía, a veces traen un aparato X de médico, una máquina, entonces esos tienen que separar porque eso no entra como homenaje de casa y dejarlos quizás en su división en aéreo, que si te permiten hacer sus divisiones en aéreo y después cumplir con los requisitos o pagar los impuestos. Ya. ¿Y ha habido algún momento en el que has pensado en cambiar de carrera, dejar el medio? No, mira, ya creo que ya con el tiempo que tenemos, pues me he sentido muy contento y la verdad me he sentido como que es mi vocación, ¿verdad? Me gusta mi trabajo y te apasiona, sí. Y aparte de apasionar es algo que ya no lo puedes dejar tan fácil. O sea, creo que hasta que la muerte nos separe a lo mejor como dicen. No te imaginas haciendo otra cosa, no te ves haciendo otra cosa, o sea, esto es lo que sabes hacer, lo que te gusta. Sí, no me imagino hacer otra cosa porque este medio es de mucho tiempos de aprendiz. O sea, nunca terminas de aprender. Siempre hay que estar constantes. Ahí, como tú observarás, hay nuevos tecnologías, bueno, nuevos aparatos de clasificación. Hay muchos. Cada día pues, van creciendo la diferencia de los equipos. Y es bonito conocer de todo, pues. Mm. Y ahorita, después, reflexionando estos 40 años, ¿qué sientes de ver, tanto personalmente, profesionalmente y el entorno, el ecosistema, el medio, de ver cómo ha cambiado todo desde que iniciaste? O sea, ¿qué sentimiento, qué reflexión llegas también? Pues mira, es asombroso, ¿eh? Sí me asombra porque me pongo a pensar de cuando inicié en este medio y parece que fue ayer, me siento como que fue ayer, pero sí es muy asombroso de cómo ha caminado todo el tiempo y cómo ha sido todos los procesos, ¿verdad? Sistemas de tecnologías y pues como todos los que empezamos en los 80s ahorita pues nos podemos decir, ah, caray, nos ha tocado ver todos esos cambios. En Ujú. cuestión no nomás de aduanas, en cuestión personal también. Los teléfonos celulares, o sea, toda la tecnología, pues, ¿verdad? Tú te expresas, Jorge, como una persona que le ha tenido y tiene mucho amor a este trabajo, Claro, el medio, y al proceso. sí. ¿Crees que el día de hoy los nuevos profesionistas, los nuevos tramitadores, los nuevos agentes, o sea, los nuevos ejecutivos, ¿crees que lo valoran igual? ¿Crees que, o sea, has sentido el mismo, esta misma pasión? Sí, sí los veo. Los jóvenes los veo con mucho entusiasmo. Ya. Por ejemplo, han de decir, a lo mejor yo ya estoy cansado y todo, pero no estoy cansado. Pero sin embargo, yo veo su mente fresca, o sea, quieren aprender, se ven ya vienen muy tecnológicos. Entonces ya vienen más acompañados a a este tiempo, pues. Y sí los veo con mucho entusiasmo de que quieran aprender. Y siento que aprenden muy rápido ahora. En aquel tiempo se nos dificultaba un poquito más, pero y ahora con tanta tecnología siento que aprenden más rápido. Oye, Jorge, ¿y tú ya usas ChatGPT o inteligencia artificial? Fíjate que todavía no me he metido mucho, Ok, pero empiezo ahí a intentarle con ok. algunos, ¿verdad? Siento que eso te ayudaría un buen. Claro. Que se te podría ayudar. O sea, ¿con qué estás empezando? ¿Con ChatGPT? ¿Con alguna inteligencia artificial? ¿Algo así? Inteligencia artificial, ajá, con lo que Ok, empiezo ahí a explorarle. O sea, otro cambio, no otro cambio, sino que otra herramienta más, ya. ¿verdad? Y los jóvenes, ahorita mencionabas que tienen mucho entusiasmo. ¿Qué consejo les darías? O sea, que a los jóvenes actuales. Y la otra perspectiva es, si tú iniciaras ahorita mismo, ¿qué harías diferente? No, pues diferente, si empezaba ahorita, pues empezaría como era con la tecnología, porque ya venía yo con el medio tecnológico, pues. Ujú. Entonces creo yo que
que ya pueden aprovechar más en aprender, o más bien Aprender más fácil. más fácil y entender más las cosas. Pues, si quieren saber de una fracción arancelaria, pues como te digo, la pueden checar en varias plataformas. Si quieren checar en un país también algún requisito, algo también lo pueden revisar. O sea, y antes no teníamos esos medios, ahorita ya hay muchos medios donde puedes explorar y puedes entender más lo que es el comercio exterior. En cuanto a el pasado y de cómo inició y demás y todo esto, hay personas que se quedan atrapadas y que dicen, es que todo era mejor antes, la música era mejor antes y así, ese tipo de cosas. ¿Hay algo así que tú pienses o que tengas algo del pasado que te gustaría traerlo de vuelta o que sientas cierta nostalgia que ya no existe obviamente, que ya no está, ya sea de algún proceso, alguna tecnología, algo? Bueno, mira, en mis tiempos, si me preguntan si lo que me gusta es la humanidad, o sea, el compañerismo. O sea, antes teníamos más contacto con la autoridad, con los vistas aduanales, aprendíamos con ellos juntos. Ellos estaban muy preparados, los vistas aduanales muy preparados en cuestión de clasificación, salarios y ley aduanera. Entonces ellos nos hicieron aprender junto con ellos. Ujú, Como cuando íbamos a la doctrina, el catecismo, por ellos aprendimos, pues, muchos de nosotros de los 80s. ujú. Entonces, pues había más acercamiento humano con los compañeros, con la autoridad, con los clientes. Ahorita ya es más tecnológico, entonces ya no tienes mucho contacto con la autoridad. Ya todo es todo electrónico. Ya los compañeros ya casi no los ves tan bien, es como antes. O sea, es lo contacto humano, pues. Ese punto es bien interesante porque antes sí querías aprender, te le pegabas al que más sabía, pero Sí. ahorita qué necesidad tienes, si googleándolo, preguntándole a ChatGPT, puedes enterarte y empaparte de muchas cosas. ¿Crees que se han ido enfriando más? O sea, has visto como que las relaciones entre compañeros, las relaciones humanas se van cada vez apagando? Pues no se va pagando, pero sí es menos contacto. ¿Por qué? Porque ya se lo pasan nomás en la oficina, ya con los medios electrónicos tienes todo y antes íbamos y consultábamos en vista aduanal o con los compañeros. Entonces era más trato humano antes, con todo el medio. Ahorita ya es menos el trato humano, o sea, los que nos dedicamos a hacer los pedimentos o clasificación nos la pasamos más bien en la oficina. Ya no salimos como antes, pues, a las aduanas como ahora. Mm, Como antes, perdón. ok, Eh, está bien. sí. Y llevas 12 años conociendo y trabajando, bueno, no, más, ¿no? ¿Cuánto llevas conociendo al licenciado Manuel? No, de conocerlo tengo más de 25 años de conocerlo. Más. Lo que está bien chido es que muchos, o sea, tú, Javier, ahorita estaba Checo, em, son relaciones que llevan décadas. Bueno, Sí. o sea, y siguen trabajando juntos, y siguen conociéndose, y siguen colaborando. Eso está muy conmovedor, ¿no? O sea, el conocer a una persona tanto tiempo y ahorita seguir trabajando y seguir en proyectos y seguir adelante. Sí, mira, en el medio te vas a conocer. O te vas a conocer de que eres bueno para trabajar, eres serio para trabajar, responsable. O eres malo y o sea, en el medio te conocen. Sí. Entonces yo cuando platiqué con el licenciado Manuel que si me gustaría trabajar con él, y luego me aceptó. Claro que sí, ¿me estás bromeando? Digo, no, no estoy bromeando, Lee, ¿cómo ve? Me gustaría trabajar con usted. Y luego, por la relación y quizás por lo que como me conocía de muchos años y pues no está uno maleado, o sea, con el trabajo, no está uno, pues llevas una línea de profesional, lo mejor profesional que puedes hacer. Entonces, todos esos puntos te sirven mucho. Y la gente te conoce, hay mucha gente que, pues sí nos conocemos ahí de muchos años. Hay Ujú. gente que tiene más años que yo en el medio. Ok. Entonces, imagínate. No, qué padre. ¿Y qué es lo más raro que has importado, Jorge? Por ahí me contaron que en alguna ocasión llegaste a traer una aeronave. Digo, ¿sí puedes hablar de eso o no? Bueno, sí, sí hemos importado, pero una vez me tocó, bueno, aeronave también, pero lo que me ha tocado cuando se empezaron a venir las maquiladoras en el 90, según una maquiladora como en el 97, Ujú. llegó un Aptonov. Nunca había bajado un Aptonov.
aquí en Guadalajara. Entonces, Antonov, ajá, un un avión. avión, Ok. ¿no? Ruso. Entonces era, fue la prensa con las Estaba cámaras. enorme. Sí, un avionzote. Entonces, traía una línea de producción, una maquinaria en la línea de producción. Entonces, eso también se me hacía como que, caray, yo lo voy a manejar, o sea, la agencia y yo como encargado de la agencia junto con otro señor que era mi jefe y el gerente, pues nos coordinamos y fuimos a revisar con aduanas para a ver si nos daban un poquito más de facilidad, aunque todo lo estábamos haciendo por medio de un pedimento consolidado de activo fijo, de empresa, no era, ahora son IMES, antes eran PITEX, la empresa. ¿Qué significa IMEX? Es un programa que les dan para las maquiladoras, Ok. para producción y servicios, ¿verdad? Entonces nos daban, nos dio una facilidad de bajar. El avión llegó como a las 5 de la tarde y terminamos de descargar y de despachar 1 o 2 de la mañana. Llenamos 18 plataformas. Pues conforme iban bajando las cajas del avión, se cargaban en las plataformas, en la misma plataforma del aeropuerto, de ahí de las pistas, un lado de la pista. Y pasaban a la aduana, pasaban al sistema aleatorio, salía verde, salía a la aduana, ya salía rojo, o sea, revisión. Pero todo era una sola línea de producción, entonces eso fue lo que se me hizo muy Muy padre. impresionante. Sí. ¿Y del avión sí puedes hablar o no? Si no, ¿para Yo qué? creo que no, No, ok. yo creo que no. Está bien. Sí, no. No, en otra ocasión. Sí, en otra ocasión. Oye, Jorge, ¿y cómo ha sido trabajar? Es una relación de muchos años, 12 años ya desde que estás por tu cuenta, pero sigues de la mano. O sea, ¿cómo ha sido trabajar con y para y de la mano y hombro con Hernández Marín? ¿Cómo que, perdón? Con Hernández Marín, ¿cómo ha sido trabajar estos años? No, muy padre, muy padre. El licenciado Manuel es muy buena persona, muy humano. Mario, su esposa también. Mis respetos a los dos. Y nos la hemos llevado muy bien, muy padre. O sea, de ahí, pues, desde que llegamos, nos vemos trabajando. Casi no tenemos chance de platicar o nada, porque, pues, desde que llegamos hasta la tarde, noche, que nos vamos, es siempre estar apegados al trabajo. Pero muy padre. Es una gran trayectoria, 40 años. Si los tuvieras que describir en una sola palabra, ¿cuál sería? Sería Una sola palabra. satisfecho, Satisfacción. satisfacción. Sí. ¿Y de aquí qué sigue? ¿Cuáles son los planes para los siguientes 40 años? Pues seguir aprendiendo de otras tecnologías que vengan, si Dios me lo permite, ¿verdad? Porque pues cada tiempo, cada década viene más cambios. Ya, Pero sí, esperamos seguir más tiempo en medio. no, por supuesto. Y en cuanto al legado y demás, o sea, ¿has pensado de alguna manera en la que te gustaría que te recordaran aquellos que trabajan contigo? Digo, no porque ya no vayas a estar, sino si algún día te vas del medio, algún día ya dices, ya me retiro, ya lo que sea, hay algo así que reflexiones. Sí, mira, me gustaría, pues nos vemos algunos que ya tenemos años y me gustaría que siempre me recordaran como que nos la llevamos bien, como buenas personas, que me vieron siempre como una persona responsable, una persona que siempre me dediqué a empresas que manejé o estoy manejando que mira, Jorge Cernas siempre nos atendió y se quedan contentos con mi trabajo, pues. Ujú. Que afortunadamente, gracias a Dios y toco madera, nunca llegamos a un término legal complicado. O sea, ¿por qué? Porque tratamos de hacer las cosas lo más que podamos. ¿Qué tan, si le asignáramos, bueno, más que asignarle un porcentaje, pero qué tan importantes ha sido el crear relaciones, el conocer gente en este medio y en tu carrera? No, sí, es una satisfacción. Conoces muchísima gente de todos los ramos, Ujú. desde menos conocido hasta personas muy importantes de empresarios, pues, Ok. ¿verdad? Pero, o sea, ¿consideras que es crucial en este trabajo el relacionarte, conocer gente, entablar nuevas relaciones? Sí, cómo no.
para que porque te abra, o sea, te abre muchas puertas, es algo así. pues te motiva, te abren Ok. puertas y te motivan. Te motivan de que lleguen y digan, ah, mira, es la persona que nos atiende en nuestros despachos aduanales y te saludan y están contentos. O sea, muchas gracias. ¿Por qué? Porque hay empresas que los meros dueños de las empresas tienen su departamento de tráfico. Ujú. Entonces, su departamento de tráfico me han presentado al mero dueño, dueño, sí. Ujú. Ah, sí, mucho gusto. Y, o sea, han quedado contentos, satisfechos con la labor. Que hay empresas que he estado manejando más de 25 años y siguen conmigo todavía. Señal de que les has dado muy buen trato. Gracias a Dios hemos dado en tiempo y forma y dentro del marco legal todas sus operaciones y nunca hemos tenido problema de aduanas y legal. Entonces, eso es lo que me tiene muy satisfecho de, de que creo que sí estamos haciendo las cosas bien, No, claro, ¿verdad? por supuesto. Y que también el licenciado Manuel pues, me ha dado la confianza, Sí, ¿verdad? sí, no, pues son 12 años, dices que desde que empezaron a trabajar así, ¿verdad? Sí, o sea, de conocernos muchos años, más de 25 años, pero ya de empezar a trabajar con él, con su patente, 12 años. Muchísimo. Oh, pues que vengan más años, Sí, Jorge. sí, claro. Muchas gracias por venir. Muchas Ha gracias a sido una ti. plática muy interesante, muy padre ver todo el proceso, todo el trayecto. Te deseo otros 40, Muchas 100 gracias. años, 100 Ojalá que años sí. más en el medio. Ojalá que sí. No, vas ¿Verdad? a ver. Muchísimas gracias por venir, Jorge Serna, Tu servidor. experto en comercio internacional. Así es.